En la primera parte del tema de los dones, abordamos el tema. ¿Los dones maravillosos siguen vigentes hoy en día o ya han cesado? Y el día de hoy traemos los testimonios de hombres de Dios que en la historia han dado testimonio del cese de los dones, con un vistazo histórico acerca de los dones maravillosos, de primera mano por parte de estos hombres de Dios que han influenciado al cristianismo. El primero de ellos es Juan Crisóstomo, c. 344-407, quien dijo lo siguiente: todo este lugar, hablando de primera a los Corintios 12, es muy oscuro, pero la oscuridad es producida por nuestra ignorancia de los hechos mencionados y por su cesación, siendo tal como entonces solía ocurrir, pero que ahora ya no se llevan a cabo. Agustín de Hipona, 354-430, en los tiempos más antiguos, el Espíritu Santo descendió sobre los que creyeron y hablaron en lenguas, que no habían aprendido, según el Espíritu les daba que hablasen. Estas fueron señales adaptadas para ese tiempo, porque había esta proclamación del Espíritu Santo en todas las lenguas e idiomas para mostrar que el Evangelio de Dios iba a ser comunicado a través de todas las lenguas sobre toda la tierra. Esto se hizo por señal y terminó, porque ¿quién espera en estos días que las personas sobre quienes se imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo deben inmediatamente empezar a hablar en lenguas? Pero se entiende que invisiblemente e imperceptiblemente, a causa del vínculo de la paz, el amor divino es inspirado en sus corazones, para que puedan ser capaces de decir, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Teodoreto de Ciro, 393 c. 466. En otros tiempos los que aceptaron la predicación divina y que fueron bautizados por su salvación, se les dio señales visibles de la gracia del Espíritu Santo que actuó en ellos. Algunos hablaron en ellos lenguas que no conocían y que nadie les había enseñado, mientras que otros realizaron milagros o profetizaron. Los corintios también hicieron estas cosas, pero no utilizaron los dones como debieron haber hecho. Estaban más interesados en presumir que en usarlos para la edificación de la iglesia. Incluso en nuestro tiempo de gracia, se otorga a los que son considerados dignos del santo bautismo, pero no podría tomar la misma forma que tomó en aquellos días. Martín Lutero, 1483-1546. En la iglesia primitiva el Espíritu Santo fue enviado en forma visible. Él descendió sobre Cristo en la forma de una paloma, Mateo 3:16, y en semejanza de fuego sobre los apóstoles y otros creyentes. 2:3. Este derramamiento visible del Espíritu Santo era necesario para el establecimiento de la iglesia primitiva, como lo fueron también los milagros que acompañaron el don del Espíritu Santo. Pablo explicó el propósito de estos dones milagrosos del Espíritu en 1 de Corintios 14:22. Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Una vez que la iglesia se había establecido y anunciado debidamente por estos milagros, el aspecto visible del Espíritu Santo cesó. Lutero también dijo: cada vez que escuches a alguien presumir de que tiene algo por inspiración del Espíritu Santo, y que no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios, no importa lo que sea, dile que es obra del diablo. Lo que no tiene su origen en las Escrituras es sin duda del mismo diablo. Juan Calvino, 1509-1564. Aunque Cristo no dice expresamente si tiene la intención de que este don de los milagros sea temporal, o que permanezca perpetuamente en la iglesia, sin embargo, es más probable que los milagros fueron prometidos solo por un tiempo, a fin de dar realce al Evangelio mientras que era nuevo o estaba en un estado de oscuridad. El don de sanidad, al igual que el resto de los milagros que el Señor quiso producir por un tiempo, se ha desvanecido con el fin de hacer maravillosa la predicación del Evangelio para siempre. John Owen, 1616-1683. Los dones que en su propia naturaleza exceden la plenitud del poder de todas nuestras facultades. Esa dispensación del Espíritu hace ya mucho tiempo cesó, y dondequiera que alguien hoy tenga pretensión a lo mismo, tal pretensión justamente puede ser sospechada como un engaño farsante. Thomas Watson,
1620-1686. Claro, hay tanta necesidad de la ordenación hoy como en la época de Cristo y en el tiempo de los apóstoles, habiendo allí entonces dones extraordinarios en la Iglesia que ahora cesaron. Matthew Henry, 1662-1714. Lo que estos dones fueron en general es contado en el cuerpo del capítulo 1 a los Corintios 12, a saber, los oficios y los poderes extraordinarios, otorgados a los ministros y cristianos en las primeras épocas para la convicción de los incrédulos y la propagación del Evangelio. El don de lenguas fue un nuevo producto del espíritu de profecía, y era otorgado por una razón particular, para que, la empalizada judía, habiendo sido removida, todas las naciones pudieran ser incluidas en la Iglesia. Estos y otros dones de profecía, siendo una señal, hace mucho cesaron y han sido puestos a un lado, y no tenemos motivo alguno para esperar que resurjan, sino al contrario, se nos manda llamar a las Escrituras la palabra profética más segura que voces del cielo, y a ellas es que se nos exhorta a estar atentos, escudriñarlas y retenerlas. Segunda de Pedro 1, 19, 13. John Gill, 1697-1771. En los primeros tiempos, cuando el don de hacer milagros fue otorgado, no fue dado a todos, solo a algunos, y ahora no hay nadie que tenga posesión de él. Jonathan Edwards, 1703-1758. En el día de su encarnación, sus discípulos tenían una medida de los dones milagrosos del Espíritu, y por lo tanto habilitados para enseñar y hacer milagros. El derramamiento más completo y extraordinario del Espíritu en sus dones milagrosos, como nunca se llevó a cabo, a partir del día de Pentecostés, después de que Cristo había resucitado y ascendido al cielo, y en consecuencia de esto, no, solo aquí y allá, una persona extraordinaria fue dotada con los dones extraordinarios, pero que eran comunes en la Iglesia, y así continuaron durante toda la vida de los apóstoles, o hasta la muerte del último de ellos, aun el apóstol Juan, que tomó lugar unos 100 años desde el nacimiento de Cristo, para que los primeros 100 años de la era cristiana, o el primer siglo, fuese la época de los milagros. Y con el testimonio de Jonathan Edwards, terminamos esta segunda parte sobre el tema de los dones. Te animo a que te quedes pendiente de nuestros estrenos, a que te suscribas, des me gusta y actives la campanita de notificaciones.